Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica. Líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol, SPB y LBBP. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Consultorio Podcast, el día de hoy dedicado también a la medicina regenerativa en traumatología. Y hoy vamos a conversar con el doctor Bedixson Balbuena, médico traumatólogo. Pero como siempre, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, saludamos a toda la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast, como siempre conectados con ustedes también a través del Instagram Live, a través de mi cuenta @Daniela J. Salas y a través de la cuenta de nuestro especialista Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Y recuerda, este espacio llega gracias a EK en Parkway, la moto que mueve a Venezuela. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Bedixson. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniela, por esta nueva oportunidad de estar acá nuevamente para ustedes y a todos los que nos están escuchando. Bueno, que se queden por acá. Vamos a estar hablando cosas interesantes de la medicina regenerativa en traumatología. Claro que sí, vamos a ver, bueno, traumatología es muy amplio y además, bueno, muchas lesiones que pueden ocurrirse, no solamente fracturas, a veces nosotros pensamos traumatólogos, fracturas, pero eso va mucho más allá, ¿no? Sí, la medicina regenerativa en traumatología nace más que todo del manejo del deportista. Es donde hemos visto más trabajos científicos por el tema de que quiere el deportista, recuperarse lo más rápido posible, y para eso nace los tratamientos ortobiológicos que nos ayudan a reincorporar al paciente con diferentes patologías desde el punto de vista regenerativo. Por supuesto. Vamos a ver qué es eso de ortobiológico. La gente dirá, ajá, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Sí, fíjate, lo que es el andamiaje, ¿no? Lo que, tal cual como cuando están construyendo algo, el andamio, algo que nos permite escalar o subir, eso es lo que es la parte ortobiológica, que no es más que células. Por ejemplo, en el tratamiento ortobiológico celular, utilizamos células de nuestro mismo cuerpo o pueden ser células tratadas en laboratorio, como el caso de exosomas o células madre, para ser aplicadas a nivel de una articulación, un proceso de fractura que no quiera consolidar o una lesión muscular o tendinosa. Es lo que normalmente utilizamos en los tratamientos ortobiológicos. Son un conjunto de tratamientos de la medicina regenerativa que te permiten estimular la recuperación de los tejidos a través de diferentes formas. Vemos entonces cómo se pueden aplicar y colocar estos tratamientos. Además van de diferentes facetas o incluso de diferentes compuestos o componentes de estas células madres o de ahora los exosomas conocidos actualmente. Y también existen diferentes tipos de exosomas. Entonces, ¿todos los exosomas sirven para traumatología o van algunos específicamente? Mira, los exosomas, los que yo particularmente utilizo, que son los exosomas congelados. Yo estoy trabajando ahorita con Laboratorio Strosten, que es un laboratorio de Bogotá, Colombia, el cual permite utilizar estas células que son nanovesículas o nanopartículas que se utilizan, que vienen secretadas por células madres a nivel del cordón umbilical. Estas son tratadas en un laboratorio, las cultivan y cuando ya están en un frasquito o las colocan en un frasquito para ser aplicadas directamente en una articulación, una lesión muscular. Todo. Hay diferentes tipos de exosomas, incluso hay exosomas que son liofilizados, que son exosomas que vienen en un frasquito ya directamente como en polvo, que se preparan y eso realmente está en controversia si los exosomas liofilizados son los que realmente te dan una potencia. Incluso ya hay estudios que hablan de que los exosomas que se deben utilizar son los exosomas congelados, porque los liofilizados pierden la propiedad viva de esta célula, de esta partícula, y no permiten llevar o conducir la respuesta biológica que queremos, que no es más que
ubicar las células madres que estamos estimulando a nivel del mismo organismo o a nivel de esas plaquetas que estamos colocando, llevarlas al sitio. Hay también células o exosomas de vegetales que también se están utilizando. Hay estudios que hablan de que funcionan. Yo particularmente he tenido la oportunidad de utilizar liofilizados, también de tejido vegetal, pero actualmente me quedo con los congelados, ya que tienen mayor estudios científicos aprobados y los resultados son increíbles. Vemos entonces cómo la selección también del tratamiento es importante y también dependiendo del paciente y de la lesión. O sea, no es una fórmula, no es que, bueno, todos vamos a exosomas, todos vamos a plasma rico en plaqueta, o sonoterapia, o terapias combinadas, sino que dependiendo de la lesión y el paciente, ¿no? Individualizar el paciente. No todos los pacientes evolucionan de forma satisfactoria y esto no es un secreto para nadie. Hay que saber o explicarle al paciente que estamos utilizando la medicina regenerativa para tratar de evitar un procedimiento inminentemente quirúrgico, que tenemos buenos resultados, pero tal cual como lo dices, individualizar la lesión, qué tipo de lesión tiene. Hay lesiones para ver qué andamio o qué células ortobiológicas o qué tratamiento ortobiológico vamos a utilizar. Como si es una lesión leve, podemos utilizar solo el plasma rico en plaquetas. Si es una lesión un poco importante, podemos irnos un poco más a la actualización, llevar exosomas. Y si queremos algo significativamente efectivo, utilizamos las células madres, que para nosotros sigue siendo el top de los tratamientos. Claro, incluso un plasma rico en plaqueta que de repente lo vemos un poquito más para lesiones más sencillas, se puede activar con diferentes factores también para ayudar a la regeneración, a células en la parte de crecimiento. Y eso es lo importante de ir también a centros en donde estén actualizados con estas técnicas. Sí, la forma de separar las células, la forma de obtención de las plaquetas, como bien lo dices, la forma de activación. Pero hay formas, nosotros particularmente podemos activar las células con luz, que es la activación LED, o la activación con ozono, que también nos ha ido muy bien. Nosotros particularmente la activamos de las dos formas. Hacemos la activación LED y después potenciamos el efecto con ozonizando estas células, que es la plaqueta como tal, y posteriormente la combinamos con exosomas o células madres para ser aplicadas de forma ecoguiada, si es a nivel muscular o tendinosa, o de forma con rayos X asistida por fluoroscopio o rayos X directamente a nivel óseo. Claro, y también con el plasma es algo bastante interesante porque a veces uno dice plasma rico en plaqueta, pero también en traumatología se utiliza plasma pobre en plaqueta. Okay. Entonces, ¿cuándo utilizamos uno? ¿Cuándo utilizamos otro? Incluso de repente uno para el paciente uno dice, bueno, no me importa tanto saberlo, pero a veces sí nos gusta como que conocer un poco más, como que qué acción toma, cuándo se utiliza o cómo lo obtienen. Sí, hay dispositivos que te permiten incluso extraer solamente los factores de crecimiento, el plasma rico en factores de crecimiento, otros que te separan el plasma pobre o te separan los leucocitos. Particularmente nosotros utilizamos un dispositivo que nos permite utilizar plasma rico, plasma pobre y leucocitos. O sea, lo utilizamos como forma de viscosuplementación. Depende de lo que queremos lograr. Si queremos un estímulo inflamatorio o proinflamatorio que nos ayude a activar toda esa cadena regenerativa, utilizamos todas las células. O sea, yo particularmente puedo utilizar plasma rico, plasma pobre y leucocitos. Hay otros que utilizan dispositivos ya muy conocidos, pero también elevan los costos del tratamiento, que solamente te deja el factor de crecimiento porque no quieres que produzca un efecto, digamos que inflamatorio doloroso agudo para el paciente, pero son un poco más costosos, que es como el Endoret o dispositivos que son también solamente para plasma rico en factores de crecimiento sin leucocitos, sin plasma pobre. ¿Qué se puede evitar a nivel quirúrgico con respecto, por ejemplo, con el plasma, ya que estamos hablando con él? Mira, hay lesiones condrales, o sea, lesiones de cartílago. Hay mucha literatura y es un tema controversial, ¿no? Los que nosotros llamamos operólogos, siempre denigran un poco la parte regenerativa. No, sí, bueno, dicen como que es complementario ya. Eso. Nosotros particularmente, bueno, en mi caso... o no lo ven como curativo, porque incluso antes se decía, eso es complementario, no es curativo. Y ha pasado y ha evolucionado también el paso del tiempo y las técnicas y también la colocación que se ha visto que, bueno, que evita cirugías, procesos quirúrgicos en muchos de los casos. Mira, hay cirugías que no se pueden evitar, pero otras que sí. Sí, es importante aclarar qué podemos regenerar o qué podemos
actuar desde el punto de vista ortobiológico para saber o darle la esperanza al paciente que sepa la realidad, ¿no? Si estamos hablando de un estadio grave, de una lesión tipo artrosis tipo 4 o algo, sabemos que el factor regenerativo quizás no va a ser lo más eficaz posible. Pero si tenemos una señora de 90 años de edad, quien tiene comórbidos asociados importantes, renales, hepáticos, cardiovasculares, la medicina regenerativa también la va a ayudar un poco a mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿cuáles lesiones podemos, o ya sabemos que podemos recuperar? Fíjate, las lesiones parciales del ligamento cruzado, donde no necesariamente debemos hacer la resolución quirúrgica, tenemos una efectividad importante haciendo la aplicación directamente a nivel del ligamento cruzado anterior. En el caso de futbolistas tenemos casos importantes ya publicados. Lesiones meniscales que no comprometan, digamos que un alto grado del menisco. Hemos tenido la aplicación ecoguiada directamente en el menisco y hemos tenido muy buenos resultados. Lesiones condrales o del cartílago articular, por lo menos en codo de lanzadores, tengo unos pacientes publicados que hoy día están jugando MLB, o sea, en profesional, cuando 10 traumatólogos querían operarlo. Entonces, sabemos que en el caso de los atletas nadie quiere someterse a una cirugía, y en el caso de los pacientes convencionales, o digamos que nuestros pacientes de diario, es costosa la cirugía. Claro, pero por eso vemos la parte de ser un paciente individual y ver a ese ser humano, ver ese paciente, ver las condiciones de salud que tiene ese paciente, si es un paciente sano, si es joven, si tiene una edad avanzada, si tiene alguna complicación. Hay personas que incluso son alérgicas a la anestesia. Exacto. En muy bajo porcentaje, pero existen. Entonces hay que tomar todo esto en cuenta y ver qué solución podemos darle o tomar para ayudar a la mejor solución, y además que quede bien el paciente, porque de repente, Claro. bueno, se coloca una terapia, pero la resolución no es buena. Entonces, como que, ¿cómo guiar o cómo proyectarse ustedes también a que eso que están aplicando o eso que están colocando realmente va a ser un mejor resultado? Parte de la selección del paciente. Si un paciente vemos que tiene una patología de rodilla, lo importante es no solo tratar la consecuencia, porque sabemos que la consecuencia es una condromalacia femoropatelar, una meniscopatía, una lesión parcial del ligamento, que puede ser el ligamento cruzado anterior, ligamentos colaterales, o incluso la cápsula articular, o hoy que está muy en auge el tendón popliteo. O sea, hay que individualizar la lesión. Y otra cosa es atacar bien la causa. De repente tenemos un paciente que tiene una lesión en una articulación producto de un gesto deportivo excesivo. ¿Qué debemos hacer? Combinarlo con otras terapias. Fortalecimiento de la masa muscular. Si hay un tema de mala alineación, es importante que se sepa que la medicina regenerativa, en cuanto a la mala alineación, no tiene buena efectividad, porque si tenemos una articulación, en el caso de la rodilla, hacia adentro, hacia afuera o hacia atrás, que comprometa, nada vas a hacer tratando las consecuencias, porque es algo que va a volver. Y esto es clave recalcarlo, que si hay una deformidad importante o si hay, ir a la causa. Las consecuencias las podemos resolver con medicina regenerativa, pero a veces hay causas que se escapan de nuestras manos, que es como una alineación, una prótesis, una reconstrucción de un ligamento, que puedes reparar un menisco, o en el caso del hombro, que hemos logrado regenerar el manguito rotador, pero hay una lesión de SLAP, que es una lesión del labrum como tal, y fijando el labrum, pero te quitaste la lesión del manguito. Entonces, es Claro, como... y con el manguito también es algo interesante, porque a veces pensamos, manguito rotador, deportista, solamente una lesión deportiva, y no. Es una lesión también incluso de labores profesionales, de aquella persona que de repente trabaja en la parte del estilismo, de ese hombre o esa mujer que, bueno, que vive con un secador en mano y está haciendo esta práctica y esta técnica y este movimiento de forma repetitiva, y que va a generar un desgaste. De repente ese trabajador que está allí, o sea, vemos como que diferentes factores que uno dice, no, es que a mí no me va a pasar porque es que yo no soy un lanzador. A mí qué me va a estar pasando eso, o sea, ¿por qué me tiene que estar doliendo el hombro? Realmente, ¿cómo me estoy lesionando si no estoy haciendo mucho? Entonces, el no mucho, pero todos los días puede generar lesiones. Sí, nosotros hablamos de uso, abuso y sobreuso de la Sí. articulación, y más que todo el hombro. No sé si las personas que están escuchándome y los que están por ahí viéndome saben esta información tan importante, que el hombro empieza a deteriorarse a partir de los 25 años. Oh. O sea, a partir de los... Chique, no me digas eso. Hay un efecto de gravedad importante, a pesar de que es la articulación más móvil del cuerpo humano. Es una articulación que no es como, por
por ejemplo, la cadera, que coapta totalmente y no depende tanto de la gravedad, sino de la carga. En el caso del hombro, es importante eso, que se sepa. No hay higiene, o sea, hablo de higiene o hablo de prevención. Nadie nos enseña que el simple hecho de separar el brazo del tórax genera un esfuerzo físico. Entonces, a veces vamos conduciendo con el brazo en extensión y dices, pero ¿por qué me duele el hombro si manejé de aquí a Coro? Ah, no, bueno, ¿cómo no te va a doler? Claro, no, pero además a nosotros nos dicen que las mujeres manejamos mal porque nos pegamos demasiado al volante, ¿no? Que hay que extender bien los brazos para manejar correctamente. Pero realmente, vamos a aprovechar. ¿Cuál crees tú que es la posición correcta para ir al volante? Fíjate, lo podemos ver en la Fórmula 1. ¿Tú has visto algún corredor de Fórmula 1 manejando de esta manera? No. Ninguno. Todos están con los brazos pegados al tórax y aquí. O sea, esa es la forma ideal. Pero viste, desmontado ese mito para los caballeros. Sí. No es que manejamos mal las mujeres. Manejamos como pilotos de Fórmula 1. Exactamente, porque vas a deteriorar menos el hombro. Toda la carga que puede generar el subir la elevación del brazo es similar a pulir un carro manualmente. Okay. El hecho de que ustedes también se tienen que soltar el brasier hacia atrás no es el deber ser. Tienen que soltarlo acá, dar la vuelta, y cada vez que perdemos la visualización de la mano, estamos deteriorando el hombro. Mi cari, que eso no sucede. Todas las mujeres que nos están escuchando en este momento saben que eso no sucede, pero podemos empezar a tomar conciencia a partir de hoy y saber que, bueno, que hay que girarlo, evitar, bueno, llevar ese contorsionismo de la mano hacia brazo. La espalda. O llevas la cartera atrás en el carro y agarras hacia atrás la parte. Eso es fatal, es motivo de consulta frecuente. Son microtraumas que vas recibiendo el hombro y que al tiempo te vas a dar cuenta. El simple hecho de cepillarnos. O sea, cada vez que nos cepillamos separamos el brazo del tórax. Entonces, bueno, si te cepillas 3, 4, 5 veces al día, ¿cuánto eso suma al esfuerzo diario? Entonces, por eso hablamos de uso, abuso y sobreuso. Y lo que más me da pacientes de hombro es la forma de dormir. Ay, sí. Todo el mundo piensa que dormir, la forma correcta es con el brazo así en elevación, en separación del brazo, o incluso salió una almohada muy famosa por ahí que le metes el brazo. Sí, ahora haces eso. Buenísimo para nosotros los traumatólogos. Eso es el mejor invento de los traumatólogos, ¿sabes? No, eso está mal. Debemos dormir con los brazos pegados al tórax. Es una forma oblicua, uniendo como los brazos. Como decimos nosotros, como posición de muerto. Pero de lado, o sea, de forma, no importa que le caigas totalmente al hombro, sino con una almohada entre las piernas, una almohada que te llegue al tope del hombro y te abrazas, básicamente. Eso lo hacemos mucho con los lanzadores, con los receptores, con los jugadores de béisbol, porque resulta que duermen así y amanecen con disminución de la rotación interna del brazo, y eso es lo que más fastidia. Yo dije, estamos y que bueno, dormir abrazado, dar giro, el volante, ya vamos tomando esas recomendaciones. Que estamos hablando de los tratamientos, vamos viendo también cómo podemos evitar esas lesiones y cómo no abusar sobre las articulaciones también, porque como lo decíamos al principio, no todo en traumatología es golpe, no todo en traumatología es que me caí o qué sé yo, tuve un accidente traumático y me fracturé, sino que también, bueno, todo eso que compone esos ligamentos, esos tendones, esa estructura, ese músculo, exacto, e incluso puede sufrir, y que además estos tratamientos nos ayudan a tener una mejor regeneración mucho más rápida, ¿no? O sea, hablamos del plasma. Ya hablamos un poco de ese plasma que, bueno, que es súper gentil con nosotros, se extrae de nuestro cuerpo. Además, bueno, es bondadoso porque es un tratamiento que está allí a nuestra mano, a nuestro alcance, pero tiene que ser procesado por especialistas. Exacto. Sin duda alguna. O sea, tampoco es que es fácil, pero no tan sencillo como parece. Se ve fácil, pero es bueno. Ahora vamos con otro de los tratamientos. Hablemos del ozono. Hablemos de ese señor que ha sido glorificado, pero también satanizado por muchos. Sí, el ozono es oxígeno con una molécula más, O3. Sencillamente nos ayuda a estimular los tejidos, a estimularlos de forma de aumentar la oxigenación de los tejidos. Por ende, va a disminuir la inflamación, va a disminuir el dolor y nos permite trabajar de forma menos invasiva con respecto a otros tratamientos. El ozono se viene utilizando desde hace muchísimos años, realmente es papel fundamental, incluso en la época de los reyes decían que el ozono era su antídoto de la eterna juventud. Ellos le hacían tratamientos con ozono endovenoso, hemoterapia mayor con ozono, y hoy día mucha gente me ha dicho: Valbuena, eres valioso aunque hagas ozono, porque como bien sabes, satanizan el ozono. Claro, por eso digo, o sea, tan valorado, tan satanizado por algunos,
porque incluso sí hay efectos que dan en la parte de nuestra piel que nos hacen ver mucho mejor cuando estamos recibiendo tratamientos de ozono, pero eso también se valora. Yo creo que hoy en día mucho más, ¿no? Que de repente no te llega una paciente que el esposo te dice, bueno, doctor, me la regresaste como más bonita. ¿No te ha pasado? Claro, claro. Es que las propiedades, cuando utilizas el ozono en hemoterapia mayor o menor, estimula todos los efectos regenerativos y estimula los factores de crecimiento a nivel de la sangre del paciente. Obviamente vas a tener mayor efecto regenerativo de todo tu sistema. Por eso que el ozono, bueno, aunque a muchos no les guste, también es importante que tiene sus contraindicaciones, al igual que el plasma. Retomando un poquitico lo del tema del plasma. Fíjate que donde hemos visto que el plasma no nos va muy bien es en los casos de pacientes que tienen patologías autoinmunes. Lo mismo pasa con el ozono. ¿Por qué? Porque ambos producen estimulación del sistema inmunológico. Al producir esta estimulación, el paciente con artritis, por ejemplo, no le va muy bien con el plasma, incluso con el ozono, por lo menos en mi experiencia y lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque si básicamente ellos tienen sus mismas células, están atacando su cuerpo, si produce una estimulación del sistema inmunológico, va a generar deterioro articular más progresivo. Incluso los pacientes con artritis te lo dicen. Doctor, mire, a mí desde que me pusieron plasma, aquí esta rodilla ha sido catastrófico. O sea, hay que saber individualizar el tema del paciente. Igual el ozono, pacientes con hipotiroidismo, hay que tener un poquito de cuidado con el ozono. Pacientes con algún patrón inmunológico por ahí oculto. Es importante que hablemos porque así como podemos vender los tratamientos regenerativos, es importante también hablar de quiénes son los candidatos ideales y quiénes no. Por ejemplo, el ozono también fue muy satanizado en el tema de la columna. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que hacen discólisis percutánea, que es la colocación de ozono intradiscal, pero si tenemos una inestabilidad vertebral, debemos fijarla. Tú puedes hacer la discólisis percutánea, pero no le vendas al paciente que le vas a curar la hernia cuando tiene una inestabilidad. Es lo mismo que cuando tiene una deformidad angular y le vendes que le vas a regenerar la articulación y no acomodas Vamos a ver entonces eso, regreso, doctor. Vamos a irnos a una pausa comercial. Doctor Bedickson Balbuena nos sigue acompañando. Médico traumatólogo, recuerde las redes, @ la radio podcast, @ Daniela J. Salas, también doctor Balbuena, así te conseguimos en redes, ¿verdad? Sí, señor. Así es, ahí tenemos la cuenta de nuestro especialista y bueno, como siempre recomendamos para que te traslades de lo más cómodo posible, como te sientas mejor con una EK, con la Embark Way, porque puedes ir en ciudad, en montaña, para la playa, vas de manera segura, además, motos de calidad garantizadas, además su casa matriz activa en nuestro país, 140 concesionarios presentes en Venezuela, puedes ingresar a www.embarkway.com. Allí está la sección donde comprar, seleccionas, ves cuál es el concesionario más cercano a tu residencia, a tu casa, a tu trabajo. Además, 16 modelos activos con garantía que puedes ver cuál se adapta más a ti y además siempre en una EK para todos nosotros. EK en Parkway, la moto que mueve Venezuela. Seguimos con mucho más de Tu Consultorio Podcast el día de hoy, agradeciendo como siempre que estén allí con nosotros a través de la 96.9 FM, la radio podcast. El doctor Bedickson Balbuena nos sigue acompañando, médico, traumatólogo, y estamos a través de esta consulta hablando sobre esos tratamientos regenerativos en traumatología que nos ayuda a recuperar nuestra movilidad, nuestra salud y además a tener un cuerpo mucho más sano y saludable. ¿Quién no ha tenido en su vida una fractura, una lesión, algo en algún momento, porque se cayó, porque tuvo un traumatismo, porque simplemente se lesionó, porque abusó de esa articulación como lo estábamos hablando anteriormente? Pero también hablamos de esa columna tan importante y el doctor Balbuena nos decía que bueno, que el ozono, lo decíamos en la parte anterior, muy querido o muy rechazado por algunos, pero se ha evidenciado efectividad en traumatología. Sí, tratamientos importantes desde Rusia, países europeos están haciendo la aplicación de ozono. En Estados Unidos hubo un tiempo en cuando se vieron tanta efectividad en los Estados Unidos del tratamiento con ozono que la industria farmacológica se vio afectada y dijo, bueno, ya va, ¿qué pasó aquí? E incluso lo prohibieron un tiempo hasta que ya recientemente se demostró que hay más estudios clínicos que hablan de la efectividad. Entonces la combinación de ozono, plasma y otras células es muy brutal. O sea, hablamos de la columna. Entonces, sí, la discólisis percutánea con ozono te ayuda a hacer digamos que produce una descompresión intradiscal
pero si tienes una inestabilidad, todo va a volver a pasar. Entonces hay pacientes que tú dices, bueno, doctor, a mí me pusieron ozono en la columna hace 10 años, me sentí muy bien, ok, perfecto. Pero tenías una inestabilidad, entonces ahí es donde entra la crítica. Si no hablamos directamente con el paciente, mira, te voy a hacer esta aplicación, pero debes ir con un neurocirujano para que te haga una fijación o básicamente que resuelva el problema de raíz, porque a veces no entendemos que hay secuelas que la medicina regenerativa a veces de no tomar una buena elección termina pagándola a los pacientes y no es la idea. Por supuesto. Entonces, pero por eso está la evaluación y los exámenes que hay que hacerle al paciente. Porque existen diferentes técnicas y exámenes a hacer. Desde la evaluación directa al paciente, la parte física que va a ser fundamental y a esos estudios de imágenes también que son necesarios. Sí, yo hoy día incluí en mi repertorio de clínico para los exámenes, para los pacientes que van a terapia celular, pedir un perfil reumático con ANA, anti-CCP, factor reumatoideo. ¿Por qué? Porque básicamente he visto que muchos pacientes terminan teniendo esas patologías reumáticas, esas patologías autoinmunes, que si le utilizas unas células de su mismo cuerpo va a generar un mayor problema que lo que estés tratando. Entonces, es importante eso, que también aunado a un estudio de resonancia, que básicamente la rayos X se ha quedado un poquito en desuso por el tema de que... Dependiendo de la zona, ¿no? Sí, subestimamos a veces las lesiones por rayos X, pasa mucho en cadera. Hoy día vemos una rayos X de pelvis centrada en pubis con cambios degenerativos leves y cuando pides una resonancia o una resonancia con contraste, te das cuenta que puede estar presentando una osteonecrosis, que es una de las patologías que más le tememos nosotros. Que se va muriendo ese tejido allí. A nivel de la cabeza femoral y pasa en la rodilla también. Entonces pensamos que vemos tiene una artrosis leve, vamos a ponerle células y empiezan a ponerle células, no mejora. Y no mejora. No mejora. O no lo vemos desde el punto de vista integrativo, tiene una deformidad en la pisada, entonces no corriges la pisada, entonces la rodilla tiene una sobrecarga medial o lateral, o realmente tiene una escoliosis, tiene una pelvis que no está simétrica, no lo combinas con rehabilitación, no lo combinas con otros agentes físicos importantes como el láser, ondas de choque, que estimulan o te ayudan a generar mayor efectividad en esos tratamientos. Claro, vamos viendo la evolución incluso del paciente y también de los tratamientos que se van a ir aplicando poco a poco para ver resultados. Y además hay protocolos mínimos y máximos que también ustedes le ayudan como que a tantear un poco cómo va la evolución, ¿no? Y notarse, mira, va bien o no está reaccionando tan bien, qué raro, vamos a ver qué está pasando acá. Sí, muchos pacientes llegan a mi consulta, por lo menos cada día llegan a mi consulta y me dicen, hola doctor, ¿cómo está? Bueno, mira, esta es una evaluación que me hicieron, esta es otra, bien, se ven como con 5 o 6 traumatólogos y me dicen, mire, bueno doctor, yo vengo con usted porque me quiero operar. Y yo, bueno, ¿qué es? Okay. Tienes una lesión quirúrgica, ya probaste con medicina regenerativa, vamos a hacer algo preventivo, hiciste rehabilitación. No, yo me quiero operar. Y bueno, yo creo que llegaste donde... No, yo creo que no te dieron la información de... Y no es porque no te gusta operar, sino que hay que ver la parte conservadora también, ¿no? Al contrario, y muchos colegas me dicen, oye, ¿pero qué prefieres? O sea, los honorarios médicos por una cirugía son súper más elevados que hacer medicina regenerativa. Pero todos nosotros aprendemos o tenemos un récord quirúrgico súper alto. O sea, y llevar un paciente a quirófano también tiene muchos riesgos. Entonces, cuando estás acostumbrado a tratar atletas, sabes que no todos los atletas se quieren operar o no todos están dispuestos a parar tanto tiempo. Y así mismo pasa con los pacientes hoy día. Yo de verdad que trato de hacer todo lo posible para no llevar al paciente a quirófano. Cuando lo llevamos es porque o falla la terapia o hay una fractura. Hablando de pacientes, ¿no? Por acá te mandan saludos. Mayerlin-Rivas dice, mi doc, saludos, un abrazo, Dios lo bendiga, sin duda alguna el mejor. Por acá siempre están las barras de los doctores cuando estamos en la consulta de tu consultorio podcast, activos por acá en redes sociales. Calzadilla.alexi también nos manda un mensajito por acá y nos dice, los alimentos que consumimos y las prácticas de los ejercicios forman parte de una excelente calidad de vida. Buenas tardes, bueno, gracias también por esas recomendaciones. Por acá Mayerlin nos dice, yo me quería operar de mi hombro y él me dijo, no lo hagas, yo te ayudo y mira, mi hombro está al máximo. ¿Sabes quién es ella, no? Es la campeona mundial de boxeo, 10 años consecutivos. ¿Viste, Mayerlin? Sí. Bueno, Mayerlin, la monita arriba está ahí. Gracias, Mayerlin, por la confianza, por todo el trabajo que hemos hecho. Aquí está la productora, bravo. Claro que sí, hay que darles ánimo y que bueno que una deportista de ese alto nivel, bueno, esté también activa y que no tuvo que irse directo a la cirugía porque, bueno,
Hay, como le decimos, hay cirugías que se pueden evitar y otras que no. Las que se puedan, bueno, se lograrán de esa forma, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido la experiencia de tratar con medicina regenerativa muchas lesiones que el libro siempre termina diciéndote hay que operar y lo publicamos, o sea, o lo colocamos. En el informe médico siempre ponemos, mira, amerita resolución quirúrgica versus tratamiento con medicina regenerativa, tal y tal protocolo que vamos a realizar, pero siempre el gol estándar claro en el informe. O sea, que el Claro. paciente llegue y dice, no, doctor, mire, yo me hice esto y no funcionó. Sí, pero había que operarte. ¿Qué prefieres? ¿Sabes? O sea, no, nos Pero ayuda. viste, estos mensajes empiezan así como bolas de nieve. Por ejemplo, Higinia ya empezó, doctor, lo máximo por acá. Rafa nos dice, mi doctor, el mejor por acá, claro que es el mejor, dice Mariel Balbuena, Vanessa por acá. Entonces ahí vamos viendo esos mensajitos que nos van llegando y esas barras activas, ya que al doctor le gusta tanto el deporte, esas barras se van activando bastante chévere y vamos viendo como esas reacciones también de los pacientes, porque a nosotros nos encanta al venezolano a nuestro médico que nos ayuda a entender y ver qué es lo que tenemos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a salir adelante de esa lesión y además es ese acompañamiento y esa garantía, ese mensajito que de repente uno manda, que uno dice, bueno, el doctor está ocupado, de repente está operando, pero déjame mandar un mensajito para decirle que me duele algo o que voy muy bien, ¿no? Porque esos los mensajes no solamente para decirle, doctor, estoy mal, sino, doctor, hoy me parece sin dolor, estoy excelente. Esos son nuestros, aprovechando un saludo a Marielba que está por ahí, ese es mi social manager que está por ahí activa también. Fíjate, el tema de ese efecto, esa conexión que nosotros logramos con nuestros pacientes ha sido clave y es nuestro elemento diferenciador. Que nosotros no solo nos quedamos en consulta con el paciente, sino que lleva ese acompañamiento, ese abordaje terapéutico que no solo va de la mano del especialista, sino también de otros especialistas, como por ejemplo el fisioterapeuta, Claro, el equipo el multidisciplinario. psicólogo, la parte de nutrición, como bien lo dijeron por allí, siempre. Un tratamiento regenerativo no puede realizarse si tienes un paciente que come mal y segundo, que duerme mal, que está emocionalmente afectado ya con la lesión. Entonces, si no logras, digamos que encaminar ese proceso integrativo que va la parte biomecánica con la rehabilitación, Es que sí. la parte nutricional, el tema de alimentación. Ojo, sí, toca un tema bastante importante. O sea, las lesiones nos pueden deprimir muchísimo e incluso pueden estar enmascaradas. Por ejemplo, a mí me pone de mal humor. O sea, yo estoy brava. Estoy brava porque estoy lesionada. Entonces yo digo, ajá, pero ¿qué es lo que me pasa? Claro, estoy adolorida, tengo un proceso, quiero salir rápido de esto. Tengo que tener paciencia porque hay lesiones que tardan X cantidades de días, porque eso es el proceso natural del cuerpo, qué sé yo. Pero uno, el paciente, empieza como que a decir, déjame ver cómo lo hago, cómo lo puedo hacer más rápido, qué tan rápido realmente va a reaccionar mi cuerpo con esto. O sea, me pongo plasma y va a ser mucho más rápido o no. Si me coloco un tratamiento complementario, realmente se va a acelerar o va a ser de igual de lento para una lesión que de repente lleva 21 días, 15 días o un poco más. Sí, como bien lo dijiste, o sea, el efecto positivo, esa etapa, todas las células de nuestro cuerpo pasan por el cerebro, o sea, todas las células de nuestro cuerpo llevan esa información que estamos pensando. Yo siempre que voy a hacer un tratamiento regenerativo trato de tener una buena selección con el paciente y le digo claramente, mira, si tú confías en este proceso, si tienes fe en lo que estamos haciendo, si tú crees en Dios, en quien tú creas, lo importante es que todo ese plus No, y creer en tu médico también. aparte, o sea, va a ser complementario, va a ser efectivo en el resultado. Y hoy día vemos unos resultados totalmente increíbles porque el tema regenerativo aumenta el proceso de sanación, aumenta el proceso, pero cuando tienes un paciente que confía en ti, que está ahí apoyándote, que uno lo está apoyando, los resultados son sumamente importantes. Bueno, sí, González Josefina está diciendo por acá, mi doctor, que Dios lo bendiga, siempre por ser tan humilde y generoso. Corazoncitos, gracias, abracitos. Aquí vamos, aquí vamos. Sus mensajes son importantes, pueden mandar saludos, felicitaciones, preguntas, pueden Claro, preguntar claro. con respecto a los tratamientos. ¿Tenemos alguna dosis máxima o mínima de ozono que podamos recibir al año? Sí, bueno, las concentraciones de ozono siempre es importante aclarar de que hay dosis terapéutica y dosis que vayamos a utilizar, por ejemplo, en los procesos infecciosos, utilizamos altas concentraciones de ozono. El ozono tiene un factor
de toxicidad a nivel respiratorio, por eso hay que tener cuidado cuando utilizamos concentraciones elevadas de ozono. Tenemos tratamientos de ozono, altas concentraciones en proceso de infecciones de prótesis, infecciones de material de osteosíntesis, los cuales hemos logrado obtener mucha mejoría. Entonces, las concentraciones que vamos a utilizar va a depender de lo que queremos lograr. No va a haber algo en el tema del año, cuántas sesiones de ozono me puedo hacer. Normalmente, por ejemplo, en el caso de la hemoterapia mayor se habla de 3 a 4 sesiones anuales, pero estamos hablando de hacer hemoterapia de 3, 4 litros de sangre, que son equipos que, por lo menos aquí en Venezuela hay uno solo que se utiliza, el cual es como como una transfusión, el cual se hace con ozono. Eso se lo hicimos a Mayerlin una vez, la hicimos aquí en Caracas. Ah, chévere, mira. Por acá también la Super Guaca nos dice, doctor, saludos desde Guacara. ¿Viste? Llegamos a diferentes rincones. Claro. Claro que sí, dentro de Venezuela y también fuera de Venezuela, porque hay muchos venezolanos también que están fuera del país, que nos están sintonizando, que nos escuchan, que están aquí en sintonía con nosotros a través de la radio podcast y están también activos en redes sociales. Vemos entonces, y quienes somos acontecidos que a veces podemos tener varias lesiones durante un año. Yo creo que yo he sido récord también en un año donde tuve 2 lesiones seguidas y bueno, habrá personas que tienen muchas más que yo, ¿no? Entonces uno ve así como que esa desesperación, uno dice, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver cómo fortalecemos también. El fortalecimiento también a través de la rehabilitación, que estamos hablando de esa parte del equipo multidisciplinario, de esa unión, esa conjunción. Mira, nosotros los traumatólogos no somos nadie sin un buen equipo de fisioterapia, o sea, un equipo fisioterapéutico capacitado para ayudarte a que tu cirugía tenga un éxito o que tu tratamiento biológico tenga un éxito. Un pilar fundamental, un buen equipo fisioterapéutico, al cual le mando saludos a los muchachos que están por ahí en sintonía de nuestro equipo de fisioterapia de Humira. Si no tenemos buenos fisioterapeutas, no va a ser eficaz, porque ellos tienen que entender que el proceso, si vamos al caso biológico, de terapia biológica, ellos deben estar en el acompañamiento desde el punto de vista de correcciones biomecánicas, estímulos a niveles musculares, a nivel de rango de movilidad. En el caso quirúrgico, yo particularmente a mis fisioterapeutas me los llevo a la cirugía. Y ellos están ahí viendo, mira, aquí está, mira lo que estoy reparando, mira lo que estoy haciendo, ya sabes lo que necesito, ya sabes lo que quiero. Y eso nos da ese plus súper importante en la recuperación. Lo hablaba detrás de cámara con uno de los chicos de producción, que tuvo una lesión de una fractura de clavícula, y en estos días pusimos un video y él se quedó sorprendido porque en menos de 4 semanas el paciente tenía ya elevación máxima de los grados de movilidad, y eso lo logró nuestro equipo fisioterapéutico, al cual le mando saludos, que está Dénesis por ahí activa. Y él me dice, a mí me mandaron a mover en 8 semanas. Entonces, adelantar un proceso que bien lo sabes que es bien arduo o bien fastidioso, que es estar lesionado, sí, claro. Que te agobia. ¿Quién quiere estar lesionado? Exacto. Nadie quiere estar lesionado. Es importante que se sepa que las enfermedades no llegan por sí solas, o que las lesiones no llegan por sí solas. Es el conjunto de pecados que vamos cometiendo día a día y que cuando ya el cuerpo no da más, envía la señal. Mi último pecado fue que me cayera la tabla en un pie. Ese fue mi último pecado. Espero que sea el último. Que uno dice, 1000 maneras de lesionarte. O sea, tú dices, o sea, ¿cómo me voy a lesionar un domingo en la noche que me caiga la tablet en un pie? O sea, de la mesita de noche para allá. O sea, tú dices, es que te puedes lesionar de miles de formas. O sea, a veces dicen, cuando nos dicen los papás o los abuelos, es que tú buscas el peligro. Pero ¿qué peligro tú buscas de repente de esa forma, no? Entonces, te puedes lesionar de cualquier forma. De cualquier forma. Por acá nos dice, es Lady79, nos dice, saludos, doctor, una guatireña en Chile, saludos, Dios lo bendiga. Por acá, bueno, saludando a Humira por acá, Humira Venezuela, también nos están dando por acá. Sí, Soy Andreina Martínez, nos manda un aplauso. ¿Viste? Ahí está. Activa ahí una vez. Bueno, pero qué bueno, están todos activos, están todos ahí haciendo ese trabajo también de acompañamiento, lo que hablábamos de ese equipo multidisciplinario, donde todos participan y todos trabajan en pro ayudar a esa persona, a ese paciente que está allí, que quiere salir rápido de eso. Sí, es un esfuerzo increíble el que estamos nosotros realizando en Humira, no solo desde el punto de vista humano, de todos los especialistas que estamos, sino también en adquirir
equipos tecnológicos de última generación que nos permiten acelerar esos tiempos de recuperación, como por ejemplo el láser de alta intensidad gracias a la tecnología BTL, que es una empresa europea que nos ha ayudado a traer esos equipos como las ondas de choque tanto radiales y focales, que aunado a la terapia biológica tenemos resultados totalmente increíbles para que esos pacientes puedan tener esa vida real que es sin dolor. Exactamente, vivir sin dolor porque puede solucionarse la lesión. Puede haber una operación, puede haber una inmovilización, pero puede quedar un dolor o un remanente. Que dicen, bueno, es que con los años eso va a doler siempre. Realmente todas las lesiones con los años siempre van a doler. Siempre que haga frío va a doler una lesión. Siempre que llueva va a estar ahí presente ese recuerdo de ese mal trago de que me lesioné, me fracturé o algo. Mira, eso... Hay quienes lo consideran un mito, otros quienes lo consideran real. Yo creo que ayer me llegaba una paciente y me dice, no entiendo por qué cuando el día o el clima cambia me empiezan los dolores. Y eso, obviamente, cuando eso pasa, eso no nos sucede a todos. No. O sea, ningún paciente que tiene o está sano no debería dolerle nada, aun cuando hay un cambio térmico, porque lo que puede evidenciarse en los cambios térmicos, por ejemplo, si es frío es vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos se contraen y pueden trasladar, si hay un proceso inflamatorio en alguna parte del cuerpo, se va a expresar. En el caso de calor es vasodilatación, o sea, va a haber mayor flujo sanguíneo a esas zonas. Entonces, cuando hay un dolor con algún cambio térmico es importante estudiarse. Normalmente siempre le indicamos a los pacientes los laboratorios, que son claves en la parte de reumatología. Claro, no, yo decía eso porque yo conocí al papá de una amiga que decía, yo sé cuándo va a llover, cuando me empiezan a doler las rodillas, eso es lluvia segura. Mija, va a llover, llévese el paraguas. Yo no, ¿cómo usted sabe? Es que me duelen las rodillas. Claro, hay un proceso degenerativo, un proceso de afectación articular, que cuando hay ese cambio de clima, hay una vasoconstricción, por ende va a haber una ausencia de la oxigenación a ese tejido y por ende va a sentir dolor. Entonces hay pacientes que aquejan mucho, por ejemplo, hay otros que tienen material de síntesis, material de hierro, por ejemplo, y esos pacientes cuando hay un cambio térmico, no sé si tú has visto en tu casa, cuando prendes el aire o está muy frío el cuarto, suena de repente ¡pac, pac! Algo. Ah, ¡pac! sí. Todo eso son elasticidad, son cambios térmicos que se producen a nivel del material y también pueden producir dolor a nivel de un antecedente quirúrgico. Así mismo pasa dentro del hueso, pero en el caso de un material de osteosíntesis. Sí, entonces, bueno, mitos para algunos, realidades para otros, ¿no? Eso dependiendo también del organismo. Eso. Hablando de esas terapias regenerativas y de la aceleración para la recuperación del paciente, ¿toda terapia regenerativa va a meritar rehabilitación o hay lesiones en donde tienen un poquito más de licencia de decir, bueno, esto se va a regenerar más rápido, no necesito hacer más nada? Mira, donde yo no indico rehabilitación, siempre y cuando el paciente esté con rangos articulares óptimos, con fuerza muscular óptima, es cuando hacemos la parte preventiva, cuando hacemos la aplicación de células en la parte preventiva, que si lo hacemos, muchos pensarán que es muy poco, la gente que acude o los pacientes que acuden, doctor, vengo a hacerme mi mantenimiento anual de rodillas porque soy corredor, o vengo a hacerme el mantenimiento de mi hombro porque soy lanzador, o porque soy... No necesariamente, si vemos que en la evaluación no tiene afectación articular y todo, no le hacemos el acompañamiento. Pero cuando ya hay una lesión establecida, cuando vamos a hacerlo por tratamiento y no por prevención, siempre tiene que ir a fisioterapia para que hagan los ajustes de fortalecimiento, porque hay algo que se llama kinesiofobia, y es que es ese miedo al movimiento. Luego de una lesión. Exacto, y no solo eso, sino cuando haces aplicación de células que tú prácticamente reproduces lo que le sucedió. O sea, cuando tú de repente tenemos una lesión crónica de rodilla y le ponemos células y el paciente piensa que le vas a colocar eso para que no le duela. Y le tienes que explicar que le vas a colocar eso porque esos son un montón de obreros que van a estar ahí reparando todos los daños que están ahí presentes y por ende ese día va a doler, el día siguiente también. Y es preferible que en 48 horas acuda al fisioterapeuta para hacer la movilización, la readaptación y un poco de drenaje linfático para esa área. Claro, y además dependiendo de la zona, a veces se teme entonces utilizar de manera rápida el pie, ese hombro. No lo voy a mover porque se me va a doler, va a empezar esto. Entonces, y ahí se congela. Empieza a quedarse ese pobre señor ahí tieso y va a ser más difícil porque pudiste haber hecho muy buena terapia. Pudiste haber aplicado todas las técnicas, a veces aplicado célula, plasma, ozono y demás, pero quedó allí. Y pasa. Muchos pacientes tú le dices, bueno, te dice el tratamiento regenerativo y te llama, no sé, a los días. Doctor, mire, no he mejorado nada.
Ok, vamos a repasar un poco el informe. Envíamelo para ver, porque a veces no recuerdo. Son Claro, tantos son pacientes. muchos pacientes. Y cuando leo, le dije, ok, ¿hiciste la plantilla? No. ¿Hiciste rehabilitación? No. Tampoco. Entonces, ¿cómo quieres? O sea, yo quisiera tocarte Yo soy ese paciente. No. Yo quisiera tocarte y bueno, todo lo que creas pueda pasar allí, pero a veces no es así. Vamos entonces a dar también ese mensaje o ese para quitar esos paradigmas, esos estigmas con respecto a estas terapias. Mira, la medicina regenerativa juega un papel importante en esos pacientes que quieren prolongar su longevidad deportiva o esos pacientes que realmente no quieren tener dolor a futuro, y es importante acudir al médico si es especialista en medicina regenerativa y es en todo lo que es el tema deportivo, te ayudará a conseguir esa opción terapéutica para evitar una cirugía. Sabemos que, como bien lo decimos, hay pacientes que ameritan sí o sí una resolución quirúrgica, y eso está en nosotros, en hablar claro con el paciente y tomar la elección correcta para ese tratamiento regenerativo. No vendemos que la medicina regenerativa va a recuperar a todo el mundo o va a regenerar o va a poner a caminar a todo el mundo, pero sí sabemos que tenemos una alta efectividad, no solo en basamiento científico, sino también en la efectividad y en la práctica. Claro, una gran batería de opciones para tener una mejor salud y calidad de vida para los pacientes. Es ¿O no? así, es así. Y bueno, también, el doctor tiene todo ese arsenal. Tiene de aparato, desde terapias y desde la cirugía también. Exacto. Ojo, no es que al doctor no le gusta operar, pero evita esas operaciones que no son necesarias, ¿no? Sí, nosotros tenemos, gracias a Dios, un equipo multidisciplinario donde cada especialista que está en nuestro equipo juega o se desenvuelve en la parte quirúrgica. Por lo menos tenemos especialista en cadera, especialista en rodilla, especialista en hombro, especialista en mano. Todos están en el equipo de nosotros para la resolución quirúrgica. La parte de medicina regenerativa, medicina deportiva me toca a mí, pero siempre opero fracturas, opero lesiones meniscales. Por lo menos este fin de semana vamos a operar a un futbolista con una lesión de ligamento cruzado en compañía del doctor Ulises García. Gracias, fue mi profesor en el posgrado, y siempre tenemos ese abanico de posibilidades. Es un paciente que ya tiene una rotura total, no vas a hacer medicina regenerativa. Un paciente que tiene una rotura parcial, importante, lo puede regenerar, lo hemos logrado. Tenemos pacientes publicados y muy bonitos resultados. Por supuesto, doctor. Vamos a ver cómo lo contactamos. Pues pueden seguirme en mi cuenta en Instagram, @doctorvalbuena. Recientemente, aunque ya tengo más de 40,000 seguidores en TikTok. Felicitaciones. @doctorvalbuena oficial. Y bueno, en mi cuenta de la unidad, que es Umira BZLA, y nuestro número de contacto es 0414 121-3273. Pero por si a las dudas, a través de las redes sociales, ahí también está el número para que puedan tomar nota tranquilamente. Doctor Valbuena, la palabra completa. Así es. Así lo consiguen, @Umira. Umira BZLA. BZLA. Umira BZLA. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Dani, por permitir este espacio en poder dar información médica de calidad y de medicina regenerativa brutal. Claro que sí, bueno, y gracias por esta consulta, porque esta consulta es tuya, doctor Valbuena. El doctor Bedickson Valbuena nos ayudó a entender un poco más sobre la medicina regenerativa en traumatología. Recuerden nuestras redes, @la radio podcast, @Daniela J. Salas. Este espacio llegó gracias a ustedes a EK en Parkway, la moto que mueve Venezuela. Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr_Asdrúbal Alfonso. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica. Líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EK Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol, SPB y LBBP.